Buenos días, hoy estamos aquí con mi amiga Arifa. Arifa es una intérprete de español y francés o solamente español, Arifa. En este momento trabajo principalmente en español e inglés, pero estoy trabajando, trabajo en progreso con mi francés nuevamente porque lo estudié en la universidad. También soy profesora de español y de francés. Em, de verdad, lo que provocó ese amor por los idiomas en mí fue las buenas notas que sacaba en la secundaria. Um, porque no me iba no me iba tanto en las ciencias, em, pero las lenguas sí. Fue, creo que en los últimos 2 años de la secundaria que realmente em, nació esa pasión por las lenguas, porque estaba estudiando sociología, estudios del Caribe, estudios de comunicación también, y como que todo había un enlace entre todas las materias y eso me hizo pensar en aquel momento, bueno, las lenguas me hacen entender el mundo de manera profunda. Entonces, de ahí empecé a leer todo en español o en francés, empecé a consultar los sitios web de las embajadas, y también asistí una clase de la embajada venezolana en Trinidad y el profesor, John Zorrillo, él presentaba temas que yo por mí misma no iba a encontrar de otra forma. Entonces, digamos que fue la experiencia de vida que me hizo enamorarme de las lenguas. Y trabajas en dos áreas de interpretación específicas, ¿no? ¿Puedes decirnos un poco de eso también? Trabajo como intérprete médico, entonces trabajo con pacientes, médicos, enfermeras, sobre todo en el contexto de los hospitales y las clínicas en los Estados Unidos y Canadá, pero antes en Trinidad lo hacía un poco. Em, Ese trabajo sí tiene sus dificultades porque, como te puedes imaginar, hay muchas especialidades y tenemos que estar al tanto con cada especialidad, lo que es normal, lo que no es normal, los medicamentos, las enfermedades, etcétera. Em, por otro lado, he trabajado, ya no trabajo tanto en ese campo, pero trabajaba antes como intérprete en el espacio psicosocial. Entonces, en Trinidad, mi primer trabajo oficial como intérprete fue con una organización no gubernamental y siempre estoy agradecida con esa organización porque me dieron la primera oportunidad de desempeñarme como intérprete. Em, Trabajé con migrantes, sobre todo en los contextos de violencia de género, violación, trata de personas, am, cosas cosas muy feas, digamos. Am, y son cosas que a veces no queremos escuchar de nuestro propio país, de nuestra gente y así. Sí, creo que pues está cambiando un poco, pero todavía lo que veo es que la comunidad inmigrante acá no está interactuando mucho con el resto de la población de Trinidad y Tobago. Ellos normalmente tienen sus círculos sociales y interactúan dentro de estos círculos. Entonces sí, creo que las personas realmente no están, no están viendo el sufrimiento de los inmigrantes en países como Trinidad y Tobago por esta falta de interacción. ¿Y cómo te sientes mientras estás trabajando en este entorno de migración, el sufrimiento de ciertas personas, la trata de personas? ¿Cómo,
trabajas emocionalmente con ti misma? Pues al principio todo me afectaba y todavía nos afecta. En este momento no trabajo con tantos casos así, pero me dio duro al principio porque como intérprete tienes que decir todo lo que la cliente o el cliente dice. Entonces, si una persona está diciendo que a mí me tocaron y es una menor de edad o un menor de edad, tú como intérprete tienes que separarte de esa situación, de tu reacción emocional y tienes que decirlo tal como lo dice la persona. Em, Después de un tiempo, todo eso pesa. Em, y es bastante difícil mirar y ver el mundo con los mismos ojos de antes. La perspectiva cambia bastante. Yo recuerdo que quizás un año después de haber empezado con ese trabajo, como que entraba en una crisis donde pues yo les decía a los miembros de mi familia, bueno, no, él no puede salir así porque todo es peligroso. O con mi sobrina, no, 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 ella eh, no se puede ir para esa casa porque los adultos no van a estar y quién sabe qué va a pasar. Entonces, de alguna forma, uno desarrolla su propio trauma secundario con el trabajo que hace. Am, entonces, mm, aprendes a lidiar con el trabajo porque al comenzar el trabajo de intérprete ya sabías que así iba a ser. Eres la voz de una persona em, y tú eres como la persona que tiene todos los recuerdos, las experiencias de otra persona em, y tú tienes que hacer lo que tienes que hacer con eso. Am, entonces, nosotros también tuvimos sesiones de terapia con profesionales por el trabajo que hacíamos en aquella época. Em, pero sí, no fue nada fácil. Me imagino que es la misma cosa con la interpretación médica también, ¿no? Porque estás viendo cosas reales de la vida. Sí, pero pues debo mencionar que a pesar de las cosas feas que vimos en ambos entornos, también habían muchos momentos felices porque podías ver cómo mejoraba una persona, cómo retomaba el control sobre sus vidas después de una experiencia no tan buena. Sí. Y pues en el campo médico es difícil, pero no es tan difícil como trabajar en el campo humanitario en pues en la mitad de una crisis humanitaria. ¿Has tenido una experiencia donde era difícil interpretar lo que la persona estaba diciendo? Uy, ¿Y, y- sí. y qué habías hecho? Uf, eso pasa sobre todo cuando hay no hay un entendimiento de lo que hace el intérprete y lo que tiene que hacer eh, la presentadora o el presentador. Entonces, muchas veces los momentos difíciles no son los momentos cuando una persona está usando terminología complicada, porque se supone que vamos a preparar todo eso antes de la reunión o de la conferencia. Pero cuando una persona prepara un discurso de 3 páginas y quiere presentarlo en 2 minutos, no. Para mí como intérprete es como, bueno, vamos a correr y correr rápido con este discurso, porque esos momentos es cuando el intérprete tiene que realmente correr
con la presentadora o el presentador. Y hay momentos en los que vas a perder algo de información porque va demasiado rápido. ¿Qué consejos tienes para las personas que están estudiando para ser intérpretes? Tienes que averiguar bien de qué se trata ser intérprete, porque yo llegué a este campo con mucha ignorancia. Yo me decía, bueno, yo hablo español, hablo inglés, hablo francés. Bueno, yo puedo traducir del inglés al español y listo. No, 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 no. Y lo que pasa sobre todo en Trinidad es, hay esa creencia, hay esa percepción de que las personas bilingües son intérpretes y no es así. Los intérpretes son distintos porque tienen que aprender técnicas de memoria, técnicas de control, tienes que aprender cómo cambiar la voz, bajar la voz, comunicar esa expresión de un participante sin ser ese participante. Entonces, lo que he visto en Trinidad y en muchas partes del mundo, em, es que hay una falta de formación para intérpretes. Tenemos el programa y es un programa muy bueno de la Universidad de las Antillas. Em, es el programa que hice yo, otros colegas, pero yo he visto muchos intérpretes trabajando sin formación y la experiencia sí es buena, pero la formación es necesaria. Muchas personas han dicho que es como una especie de multitarea mental, ¿no? Como has dicho, no se trata solamente de hablar el idioma. Ujú. Entonces, ¿qué es la cosa técnicamente hablando más difícil? Pues para mí a veces es si estoy en una reunión y tengo que leer algo aparte mientras estoy interpretando, me es muy difícil. Entonces, por ejemplo, estoy interpretando y me pasan una presentación de las cosas que vendrán después. Es muy difícil enfocarme en hacer ambas cosas. Pero para muchos intérpretes sí es fácil y nosotros aprendemos a manejar estas cosas porque tenemos que interpretar, tenemos que escucharnos al mismo tiempo para verificar qué es lo que estamos diciendo, si estamos realmente comunicando el mensaje que la persona quiere enviar. Y una pregunta no personal, Mm, pero para las personas estudiando y tal, las personas que, como he ya. dicho, que quieren ser intérpretes en el futuro. En Trinidad y Tobago Mm. hay un montón de oportunidades para los intérpretes. ¿Está cambiando o ya hay oportunidades suficientes? Yo diría que ya hay muchas oportunidades para los intérpretes porque tenemos organizaciones internacionales presentes en el país que siempre están buscando intérpretes. La vida de intérprete no es tan sencilla, sobre todo en Trinidad, porque hay temporadas donde hay más reuniones que otras temporadas. Entonces el trabajo no es fijo, tienes que esperar a que salga una reunión. La cosa que pasa en Trinidad es que todavía no hay tanta interpretación remota, entonces habrí- habrían más oportunidades si, si las personas pudieran como trabajar de forma remota, porque todo el trabajo que hago ahora es trabajo remoto. El campo humanitario, claro que es lo que las personas ven
la mayoría del tiempo en Trinidad y Tobago por la inmigración de particularmente los venezolanos, pero también otras personas de América Latina. Mm. ¿Qué cambios quieres ver como intérprete? ¿Qué cambios quieres ver en este campo? ¿Qué podemos hacer mejor? Em, de hecho, es una buena pregunta. Recién trabajé en un proyecto que no solamente incluía la interpretación como herramienta para promover la integración, em, pero era la enseñanza de español a los trinitenses para que pudieran hablar y comunicarse con los migrantes hispanohablantes que tenemos ahora. Yo creo que tenemos que tener una mente abierta. Tenemos que recordar que la historia entre Venezuela y Trinidad es larga y es rica, porque a lo largo de mucho tiempo hemos intercambiado bienes, culturas. Hay aspectos que vas a ver en Venezuela y también lo verás en Trinidad. Y yo creo que lo que está pasando en Trinidad, esa falta de integración, es parte de lo que está pasando en el mundo entero. Hay un movimiento muy fuerte en todas partes del mundo que, que es muy en contra de las migraciones. Yo lo veo también en Canadá. Estoy actualmente aquí y lo veo. Yo soy migrante aquí y lo he vivido. He visto las personas cuando me miran o yo he visto en internet las cosas que dicen. Entonces, de alguna forma estamos en otro país, pero estamos viviendo lo que viven los venezolanos en Trinidad y Tobago o los hispanohablantes. Entonces, tenemos que reconocer que nosotros también vamos a ser migrantes en alguna parte del mundo, en algún momento. Tenemos tíos, tenemos abuelos que han hecho lo mismo. ¿Cuántos entre nosotros tenemos un pariente que está en Estados Unidos o está en Canadá o está en Inglaterra? Y quizás no lo hicieron de la mejor manera, pero gracias quizás a, a las oportunidades que tuvieron ahí, nosotros tenemos cosas en Trinidad. Em, entonces, tenemos que reconocer que la vida es circular. Lo que le pasa a otra persona hoy puede pasarte a ti mañana.